Muchas veces tenemos las palabras a flor de piel, y aunque no las pronunciemos, las pensamos en nuestro interior. Soy débil. Los problemas de autoestima generan una serie de pensamientos automáticos, negativos e irracionales, que terminan por establecer nuestro comportamiento. Cuando una persona no se quiere lo suficiente, tiende a resaltar y magnificar cualquier característica negativa. ¿Te sientes débil? No es que seas débil, es que la baja autoestima ha paralizado tu fuerza, pero está ahí. Vamos a encontrar esa fuerza que tienes. En realidad, lo que sientes como debilidad es en verdad una gran sensibilidad. La sensibilidad es una característica humana gracias a la cual experimentamos intensamente las sensaciones de todo aquello que nos rodea. Ser una persona sensible no implica nada malo. Sin embargo, como en la mayoría de las ocasiones, experimentar demasiada sensibilidad en el día a día no es algo positivo para nuestra salud mental. Un objetivo que nos podemos proponer para tratar la sensibilidad extrema es aprender a generar nuevas fortalezas y herramientas mentales. Hoy te enseñaremos cómo descubrir tus sensibilidades y adquirir más fuerza. Ser sensible es una cualidad que nos permite ser receptivos y percibir las cosas que están en nuestro entorno, tanto las más sublimes y bellas como el poder apreciar una obra de arte o una puesta de sol. También nos permite percibir que muchas personas pasan por momentos difíciles, porque nos ayuda a ser empáticos con los demás, conduce a tener compasión y a ser solidarios. A esto se le conoce como expresión emocional positiva. A los pensadores como Epicteto, Zenón, Séneca o Marco Aurelio los llamaron estoicos porque el fundador de la escuela filosófica, Zenón de Sitio, daba sus clases en el siglo III a.C., en la Estoa, un pórtico en el centro de Atenas. Casi 2 milenios y medio más tarde, ser un estoico significa tener fortaleza o dominio sobre la propia sensibilidad. Y tomarse la vida con estoicismo suele equivaler a asumirla y sobrellevarla con buen temperamento por difícil que se presente. En un momento de crisis sucesivas en el mundo, es el antiguo estoicismo, nacido en un momento convulso de la historia del mundo conocido, es ahora la filosofía más adecuada para nuestro tiempo. Para el filósofo británico John Sellars, desde luego nos puede proveer de algunas buenas enseñanzas contra el sufrimiento, la ansiedad, la frustración, el miedo, la desilusión, la cólera y la insatisfacción en general. Hubo 3 grandes pensadores que, 3 siglos después de Zenón, y ya no en Grecia sino en Roma, escribieron obras sobre cómo vivir, manejar nuestras pasiones y sobreponernos a nuestros reveses, una terapia para la mente y la vida buena. Los estoicos romanos Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Los 3 filósofos vivieron en los siglos I y II de nuestra era. El cordobés Séneca fue el tutor del emperador Nerón. Epicteto, un esclavo que consiguió la libertad y fundó una escuela de filosofía. Y Marco Aurelio fue emperador de Roma. Vidas muy distintas que abrazaron sin embargo el estoicismo para vivir una vida buena, para comprender nuestro lugar en el mundo, explorar qué cosas están bajo nuestro control y cuáles se nos escapan, comprobar cómo nuestro pensamiento puede generar emociones dañinas y entender cómo de nuestras relaciones con nuestro prójimo surgen las alegrías pero también las tensiones de la vida diaria. Epicteto diferencia lo que podemos controlar, nuestros juicios, impulsos y deseos, de lo que no podemos controlar como son nuestros cuerpos, nuestras posesiones materiales, nuestro éxito. Buena parte de nuestra infelicidad, dice, se debe a creer que controlamos cosas que en realidad se nos escapan. En cambio, podemos controlar nuestros juicios, que determinan nuestros deseos e impulsos. Dejar de juzgar sin pensar, decidir qué es importante realmente y qué no, y retomar el control de nuestras vidas. Epicteto, de quien no sabemos ni el verdadero nombre, desterrado de Roma junto con todos los demás filósofos por el emperador Domiciano, que los veía como una amenaza. En Nicópolis, en la costa occidental griega, funda una escuela y allí le llaman Epicteto, en griego antiguo, ganado, adquirido. Allí entre sus alumnos tendrá hasta el futuro emperador Adriano. Para Epicteto, el filósofo es un médico y la escuela donde enseña es un hospital para las almas. Y cuidar el alma para los estoicos significa tener 4 virtudes: ser sabio, justo, valiente y moderado.
Epicteto pide imaginarnos como actores de una obra de teatro que no hemos escogido ni controlamos, pero en la que nuestra tarea es representar nuestro papel de la mejor manera posible. Es la única manera de lograr lo que Zenón denominaba el plácido fluir de la vida. Epicteto diferencia lo que podemos controlar de lo que no, porque buena parte de nuestra infelicidad, dice, se debe a creer que controlamos cosas que en realidad se nos escapan. En cambio, podemos controlar nuestros juicios, que determinan nuestros deseos e impulsos, dejar de juzgar sin pensar, decidir qué es importante realmente y qué no, y retomar el control de nuestras vidas. Séneca, por su parte, se centró en las pasiones negativas y destructivas. Su carrera se desarrolló como consejero en las altas esferas de la corte imperial y se vio envuelto en enfrentamientos con gente poseída por emociones destructivas, emperadores como Calígula, Claudio y Nerón, con poder sobre la vida y la muerte. De hecho, Calígula, celoso de los dones de Séneca, ordenó su muerte y solo se retractó al conocer de su mala salud. En su escrito titulado Sobre la ira, Séneca señala que cuando la ira se apodera de una persona, gobierna en su mente. Se produce la pérdida de control contra la que advierten los estoicos, y la ira es producto de un juicio mental, así que podemos controlarla. Y Séneca tuvo motivos para estar furioso. Murió su hijo, le desterraron en Córcega 10 años. Solo pudo volver a cambio de ser preceptor del joven Nerón. Murió un amigo íntimo y se vio obligado al suicidio forzoso. Nerón ordenó su muerte por una supuesta conspiración. Se abrió las venas y como no moría le dieron cicuta y finalmente un baño de vapor para rematarlo. Pero, escribió, la adversidad es un entrenamiento y extraer lecciones positivas de sus experiencias le ayudó a salir adelante en circunstancias muy complicadas. La vida del emperador Marco Aurelio transcurrió con menos contratiempos y su reinado fue uno de los mejores de la historia imperial. Hacia el final de su vida, mientras guerreaba cerca de la actual Viena, empezó a registrar en un cuaderno sus intentos de asimilar las experiencias cotidianas y de prepararse para las futuras. Son sus meditaciones, leídas por Federico el Grande o Bill Clinton, pero que, dice Sellers, sirven para que cualquiera se identifique con el autor, un ser demasiado humano que tiene que vérselas con las presiones de la vida diaria. En las meditaciones, un tema central es el destino. Aceptarlo es fundamental. No significa que seamos pasivos, sino que formamos parte de las causas que llevan a que los acontecimientos sean como son. El resultado no podría ser diferente, y comprender que algo es inevitable evita generar más angustia. Lamentarse no tiene sentido y demuestra nuestra incapacidad para entender cómo funciona el mundo. No lo eres, pero es tanto el convencimiento que posees de que eres débil, que te muestras, actúas y te desempeñas dando esa imagen de debilidad. Eres débil porque no puedes superar tus temores, porque temes intervenir en público y hacer el ridículo, porque intuyes que tú también tienes ideas interesantes que exponer en tu grupo de amigos o en el trabajo, pero no te decides a hacerlo, porque finalmente piensas que tus ideas no valen nada. También te crees débil porque vives pendiente de la opinión de los demás. El estoico no escucha las opiniones de otros, sino que medita sobre sus propios pensamientos, actos y decisiones, aplicando la disciplina, la voluntad, la ética y la fuerza. Cuando crees que eres débil porque no has logrado tus sueños, porque cada vez que te ilusionas con algo o con alguien, se desvanece entre la frustración, porque no puedes alejar de tu cabeza ese sentimiento de inferioridad, de incapacidad o de ineptitud. También te crees débil porque miras a tu alrededor y la gente parece ser más feliz que tú. Les salen las cosas bien, construyen sus vidas mientras la tuya se mantiene flotando con dificultad a la deriva. Pero hay formas de sentirte más fuerte. En realidad, no eres tan débil como crees. Todas las personas tenemos una gran fuerza en nuestro interior, que podemos descubrir en esos momentos en los que más la necesitamos. Sentirte inferior, dejarte vencer por la opinión de los demás y pensar que no vales nada, es el mejor momento para buscar esa ayuda que se esconde en tu interior. Uno de los ejercicios de autoestima para dejar de sentirte débil es hacer una lista con tus objetivos frustrados y tus objetivos conseguidos.
Leyéndolas sabrás lo que tú consideras objetivos. Pero no hablamos de grandes metas en la vida, sino de las obligaciones y caprichos diarios. ¿Has conseguido preparar tu comida adecuadamente? ¿Has logrado realizar ese trámite burocrático que no hacías más que posponer? ¿Te has decidido, por fin, a cumplir tu visita anual al dentista o hacerte el chequeo general? El siguiente paso es hacer 2 listas, una de obligaciones y otra de deseos. Procura que ambas sean realistas. Según vayas consiguiendo objetivos de la lista de obligaciones, táchalo y prémiate consiguiendo tachar un deseo de tu lista de caprichos. Con esto se consiguen 2 cosas muy importantes: darte cuenta de que poco a poco puedes ir logrando tus objetivos y disfrutar de los placeres que te permites, porque también te lo mereces. Ser mentalmente fuerte puede ayudarte a afrontar los desafíos de la vida con determinación y optimismo. Estos consejos para fortalecer tu mente te ayudarán a mantenerte mentalmente saludable y libre de la debilidad mental. Establece prioridades. Puede ser difícil priorizar las tareas, sobre todo cuando tienes muchas responsabilidades. Establecer prioridades para ayudarte a centrarte en tareas importantes y evitar el estrés. Al establecer prioridades, también puedes combatir la debilidad mental. Afronta los problemas. Si no afrontas tus problemas, nunca los resolverás. Aprende a enfrentar los problemas de forma positiva. En lugar de simplemente evitarlos, enfócate en las soluciones. Esto te ayudará a ser más fuerte mentalmente. Establece metas. Establecer metas te ayudará a mantenerte motivado y centrado. Establece metas realistas e intenta cumplirlas. Esto te ayudará a mejorar tu autoestima y te mantendrá mentalmente fuerte. Aprende a controlar tus emociones. Esto te ayudará a evitar caer en la debilidad mental. Aprende técnicas de relajación y respiración para ayudarte a controlar tus emociones. Aprende a aceptar los fracasos. El fracaso es parte de la vida. Debes aprender a aceptarlos y no dejarte vencer por ellos. En lugar de sentirte abatido, aprende de tus errores y sigue adelante. Esto te ayudará a ser más fuerte mentalmente. Aprende a manejar el estrés. El estrés es un enemigo de la salud mental. Para evitar la debilidad mental, debes aprender a lidiar con el estrés. Intenta meditar, hacer ejercicio o tomar un descanso cuando sientas que el estrés te está afectando. Practica la gratitud. Practicar la gratitud te ayudará a mantener tu mente enfocada en cosas positivas. Cada día, recuerda las cosas buenas y los logros que has conseguido. Esto te dará una perspectiva más positiva y te mantendrá mentalmente fuerte. Recuerda que conseguir el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Nuestro cerebro tiene un sesgo cognitivo conocido como el sesgo de negatividad, razón por la cual prestamos muchísima más atención a los eventos negativos. La técnica del agradecimiento nos permite fijar la atención en lo positivo para ser más felices. Imagínate que existe una sencilla técnica que al practicarla cambia de manera instantánea la forma en la que ves el mundo, que comienzas a mejorar tu estado de ánimo, que lo que antes veías de forma imparcial, subjetiva, sesgada, errada, ahora empiezas a verlo de manera cada vez más objetiva, más racional, más amplia. Una técnica que te hace darte cuenta de que llevabas toda la vida con unas gafas con las lentes tintadas de negro, que te hacían ver todo de un negro color y que, al quitártelas, descubres un mundo más real, más intenso, más bonito. Bien, se trata de la técnica del agradecimiento, de la gratitud, o simplemente dar las gracias. Y si la practicas 5 minutos diarios enseguida, empezarás a notar con claridad los enormes beneficios. Ya aludían a ello los filósofos estoicos. El emperador romano Marco Aurelio aconsejaba: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que supone estar vivo, pensar, disfrutar, amar. La técnica del agradecimiento, entre otros beneficios, también te hace ser más inteligente. Al agradecer por las cosas positivas que hay en tu vida, así como los eventos que te benefician, los tendrás presentes, los incorporarás a tus recursos disponibles y por lo tanto se producirán conexiones neuronales entre ellos. ¿Y cuál es el resultado de que se produzcan más conexiones? Que la percepción de nuestra propia inteligencia aumentará, que lo que antes no estaba entre nuestros recursos mentales, ahora sí.
En resumen, agradece unos minutos en papel todos los días y notarás grandes y reales cambios en tu vida. La palabra estoico, en su uso moderno, se refiere a aquella persona que es indiferente al placer, la alegría, así como la pena o el dolor. No en vano, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, REAE, define estoico en su primera acepción como fuerte, ecuánime ante la desgracia. Y lo mismo sucede con el diccionario de Oxford, que lo viene a definir como una persona que sufre dolor o problemas sin quejarse o sin mostrar lo que siente. Sin embargo, la doctrina estoica se basa más bien en guiarse por la razón, y debido a que no se puede controlar lo que sucede a nuestro alrededor, controlar lo que se piensa al respecto de lo que sucede. Por ello, el estoicismo se fija especialmente en las emociones, a las que se refiere como pasiones, y que divide en buenas, malas e indiferentes. Las buenas hay que potenciarlas, las indiferentes obviarlas, y hay que lidiar con las malas. La reflexión que hace el estoicismo al respecto es que a las personas no las perturban las cosas que pasan, sino las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasan. Por ello, se trata de enfrentar esas opiniones y, antes de asumirlas, cuestionarlas como si se trataran de hipótesis y no de hechos firmes. De esta forma, se pueden refutar buscando una perspectiva más productiva y obteniendo una respuesta racional a esas pasiones para convertirlas en emociones saludables. La virtud en los estoicos tiene que ver con la excelencia y con alcanzar el potencial al que se está destinado. Para ello, hay 4 cualidades que destacan: la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. Todas ellas tamizadas siempre por la razón que llevaría a buscar la sabiduría, actuar con justicia, emplear el coraje y alimentar la disciplina. Si la virtud es uno de los ángulos del triángulo que encumbra la felicidad, el otro es la serenidad o ataraxia. Se trata de una suerte de serenidad mental que permite que las emociones negativas no dominen y de esta forma sea más fácil actuar con virtud. Y es que, según los estoicos, son precisamente las reacciones emocionales a situaciones negativas las que provocan que se tenga una percepción distorsionada de la realidad, ya que se tiende a confundir pensamientos con hechos. Esto, según esta escuela filosófica, es inevitable que termine llevando a la agitación mental. La llamada dicotomía del control es uno de los términos más relevantes del estoicismo y que ha ido evolucionando desde los orígenes de esta corriente filosófica hasta la actualidad. Se trata de conocer qué cosas están dentro del control de cada uno y cuáles no lo están. Dentro de las primeras se encontrarían, por ejemplo, las opiniones, juicios o acciones que se adoptan, y es en ellas en las que habría que focalizar la atención, teniendo en cuenta que existen otras cosas que no se pueden controlar. En palabras de Séneca, el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por sus resultados. El estoicismo moderno propone que esta dicotomía se convierta en una tricotomía y se añada una tercera opción, que serían las cosas sobre las que se tienen un control parcial. Un ejemplo sería un partido de tenis en el que el resultado no está bajo un control total, ya que influyen variables como la habilidad del contrario, las condiciones atmosféricas o la pericia del árbitro. Por ello, en este ejemplo, el objetivo no debería ser ganar el partido, sino jugar de la mejor manera posible, ya que eso sí se puede controlar. Una de las características del estoicismo que lo convirtió en una de las corrientes filosóficas dominantes fue su carácter práctico. La entendían como una suerte de caja de herramientas que les permitía avanzar hacia la autorrealización. Por ello, y asumiendo que el verdadero estoico es un ideal al que dirigirse, no una meta. De esta forma, se puede lograr el autocontrol, la fortaleza y dejar toda debilidad, apoyándonos en la virtud y el coraje. Esa imagen la podemos transmitir a nuestro entorno, actuando sabiamente, con gratitud, raciocinio y coraje. La fuerza mental no es un concepto nuevo. Hace siglos, los filósofos estoicos hablaban de la importancia de desarrollar la fortaleza psicológica para afrontar mejor los embates de la vida. De hecho, de cierta forma podría decirse que los estoicos fueron los precursores de la autoayuda moderna. Desarrollar la fortaleza mental es el equivalente a llenar una mochila de herramientas para la vida. Antes o después, tendremos que enfrentarnos a la adversidad, fracasaremos y sufriremos pérdidas. En esos momentos,
Si no contamos con la fortaleza psicológica necesaria, podemos derrumbarnos víctimas de los pensamientos automáticos negativos y las pasiones desbordadas. Por eso es fundamental que día tras día nos aseguremos de alimentar nuestra fuerza mental. Cuando abrazamos el optimismo ingenuo, este se convierte en un optimismo tóxico que se nutre de expectativas irreales sobre sucesos que se escapan de nuestro control, por lo que terminamos frustrados y es más fácil que seamos víctimas del agotamiento psicológico. Séneca también nos anima a prepararnos de antemano para que nada nos tome por sorpresa, ya que, según sus palabras, lo inesperado tiene efectos más aplastantes, sumándose el peso del desastre, de manera que aumenta la angustia experimentada. La solución es imaginar el peor escenario posible, para fortalecer la mente y prepararnos para afrontarlo. Por lo tanto, dejar de lado la victimización y aceptar que no todo está bajo nuestro control es lo mejor para dejar de mostrarnos débiles ante los demás. Una vez sepamos controlar nuestra sensibilidad, es el momento de forjar la mente y desarrollar una correcta fortaleza emocional. Para ello podemos utilizar estrategias basadas en la resiliencia en el aprendizaje emocional. Podemos definir la resiliencia como aquella capacidad para sobreponernos ante los obstáculos de la vida y aprender de ellos. Una persona resiliente es aquella capaz de superar momentos duros sin hundirse, ser fuerte emocionalmente y luchar para mantener una buena estabilidad mental. Las personas altamente sensibles también pueden ser resilientes. Es una capacidad que se aprende con el paso del tiempo y con experiencia. También podemos hacer ejercicios para saber cómo desarrollar la resiliencia correctamente. Ser fuerte es una cualidad psicológica muy importante, que también puede combinarse con tener buenas capacidades en sensibilidad. Un rasgo no impide la existencia de otro. La clave en todo ello reside en saber manejar adecuadamente nuestras emociones y sentimientos, sin bloquearlos, pero tampoco dejando que estos nos desborden por completo. Cabe mencionar que el ser fuertes no tiene que ver con ser inexpresivos u ocultar nuestras emociones, y ser sensibles no implica ser débiles. Al contrario, es una capacidad que podemos desarrollar para disfrutar y atesorar los momentos gratos que la vida nos presenta. Denota que la persona tiene el valor y la fortaleza para expresar libremente lo que siente, así como inteligencia intrapersonal e interpersonal. Todos pasamos por momentos difíciles. A veces las situaciones son tan duras que nos provocan algunas contrariedades y se presentan emociones como la tristeza y el enojo. Podemos experimentar cierto grado de ansiedad, tener dudas, sentirnos en ocasiones vulnerables o incluso experimentar temor. Todo esto es natural y estas manifestaciones emocionales son propias de la condición humana. Sin embargo, cuando estamos en equilibrio los podemos percibir como estados transitorios y nos ayudan a hacer una pausa para reevaluar nuestras opciones, ver los recursos que tenemos y marcar un curso de acción quizás distinto al que teníamos planeado. Esto nos ayuda a adaptarnos a nuevas eventualidades, retos y a crear resiliencia. A la vez que experimentamos este tipo de emociones, también tenemos otras que nos llevan a la acción, como la pasión por algunas cosas que hacemos, momentos de alegría y de paz, disfrutar de la compañía de ciertas personas. Todo esto, en una persona sana, le motiva a la acción. La fragilidad emocional ocurre cuando se presenta un suceso en el que la persona podría responder y gestionarse de manera efectiva, pero por el contrario, actúa de forma errática, desorganizada y paralizante. Los sujetos que la padecen pueden dejar pasar importantes oportunidades de crecimiento y desarrollo en distintos ámbitos. Por citar algunos ejemplos para ilustrar esto, hay quienes a causa de lo que sienten no aprovechan oportunidades laborales. En lo académico pudieran dejar asistir a la escuela o dejar de cumplir con sus deberes escolares. Pueden sabotear relaciones benéficas y frecuentemente experimentan un gran sufrimiento emocional. Muchos de ellos tienden a procrastinar para enmascarar el problema, y así su vida puede ir menguando en las distintas esferas en las que se desenvuelve. Estas personas pueden tener un pobre autoconcepto así como una escasa estima propia. Estos aspectos se desarrollan principalmente en la primera infancia y la adolescencia. La fragilidad emocional lleva a las personas a negarse de experiencias que les pueden ser gratas y convenientes para su desarrollo biopsicosocial. Les hace sentir que no están a la altura de muchos de los retos que presentan en el diario vivir. Pueden intervenir incluso factores hereditarios y de condicionamiento,
Algunos aprendieron a responder de esta manera. Sin embargo, algunas conductas se pueden desaprender, practicar estrategias adecuadas para afrontar el estrés, y también se pueden aprender otras maneras de responder que son más óptimas para la calidad de vida de las personas. Algunas personas que se reconocen como frágiles emocionalmente no trascienden esa etapa de aceptación y caen en el victimismo, lo que les impide desarrollarse en muchos ámbitos, pues constantemente pueden culpar a los demás por sus frustraciones y fracasos. Debes centrarte solo en lo que puedes cambiar. Aquello que está fuera de tu control, déjalo pasar, de la misma forma en que ignoras el ulular de una mosca que ronda alrededor. A medida que tomes este hábito de centrarte en cambiar tu forma de pensar y dirijas tus acciones en el camino correcto, la debilidad aparente desaparecerá, dejando a la vista solo tu fortaleza. Cuéntanos qué opinas de este tema. Te estaré leyendo. Deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos volveremos a encontrar con más enseñanzas estoicas para la vida diaria.